parce, si vio lo que sucedió con el tren de Aragua. No, ¿qué fue lo que pasó? Ahora resulta que después de tanto tiempo de haber asesinado gente necesitan cariño, comprensión y ternura. ¿Qué? Sí, ahora, pero realmente lo único que necesitan son más bolsas para meter a toda la gente que siguen asesinando hoy en día. También nos quieren crear una zona binacional con el Catatumbo entre Colombia y Venezuela. Pues con tanta violencia infantil que hay, el bienestar familiar se va a quedar sin bienestar. ¿Pero es para los niños o para los cerdos? Pues aquí en Colombia todo es posible, así como ver un reinsertado de las FARC en puestos del gobierno público. Pero claro, todos son noticias falsas. Noticias falsas. Así como las guerrillas decían que jamás reclutaron niños para ponerlos en sus filas y abusar de ellos. Estuve escuchando sobre ese tema, sobre Sandra Ramírez, que es ahora la actual senadora, y además escuché que ella también fue proxeneta en las FARC, ¿no? Fue proxeneta en las FARC y también pareja sentimental de Marulanda Vélez, uno de los mayores cabecillas de esta misma organización. Qué estupidez, ¿no? Además, escuché que Sandra Ramírez estaba diciendo que ahora las víctimas tienen que ir con sus victimarios para poder sanar sus heridas. ¿Sanar sus heridas de esa manera? Qué ironía que ahora que las víctimas de Colombia tengan que vivir en el olvido por parte del Estado, mientras que sus victimarios están ahora en puestos importantes en el Senado, elegidos por curules, ¿cierto? Exactamente, que son los que subieron de las FARC para poder estar en el Senado. Claro, con el proceso de paz. Qué paz tan tranquilizadora cuando las víctimas duermen todas las noches soñando con sus victimarios y estos mismos simplemente están disfrutando de los beneficios que le dan. Exacto. Pero bueno, así es Colombia. Colombia es un circo andante. Bueno, continuando con el relato de estas víctimas, tenemos la Corporación Rosa Blanca. Esta corporación fue fundada por la señora Sara Morales y su propósito pues es darle una continuación de la vida de estas víctimas pues de una manera más digna. ¿Qué sucede? Que esta fundadora fue amenazada por parte de la senadora Sandra Ramírez. La senadora Sandra pues con todo su esquema de seguridad, me imagino que son los que trabajan junto con ella, los que están ahí, y cuando me ve, pues la senadora lo que hace es automáticamente instrumentalizarme cuando me llama por mi alias. O sea, en ningún momento ella me saludó como hola Sara, ¿cómo estás? Sino hola Selena, ¿sí? Y eso para mí es fatal, porque como te lo dije, me sentí instrumentalizada, me devolvió el capítulo al cual yo era una subalterna para ellos. Me habló como cuando los comandantes llegaban furiosos porque sabían que uno había hecho algo malo, a llamarle la atención. Yo, sin embargo, como lo hemos trabajado en esta corporación, que nunca hemos sido personas groseras o hemos sido altaneras frente a las veces que nos hemos encontrado con ellos en algún recinto, lo contrario, desde el respeto. Buenos días, senadora Sandra, ¿cómo está? Ella se para ahí, el esquema de seguridad la rodea, siempre están distantes, es como estar tú y yo aquí y ellos más o menos a unos 2-3 metros de donde estamos, y ella se me devuelve y me dice, por ahí me di cuenta que escuché que mandaste a Giovanni, ¿eso está bien? Entonces yo le digo, pues senadora, ella se va, sale como a irse a meterse hacia el recinto. Entonces yo le digo, pues dentro de mis derechos como víctima creo que yo puedo, ¿sí? Denunciar cuando yo siento vulnerados mis derechos. O sea, es como lo que le pude contestar o como lo que me salió en el momento. Y ella se devuelve, me da un beso en la mejilla y me dice, sí, porque ahora más que nunca vas a necesitar el esquema de seguridad. Qué triste que personas que tengan la valentía de alzar su voz, y no solo la de ellos, sino la de los demás, sean atacados de esta manera. Gracias a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, se conoce una cantidad de víctimas, que es 18.677, contando solo de las FARC-EP. Exactamente, solo las FARC-EP. Aquí no contamos ni las autodefensas colombianas, ni el ELN, ni el EPL, ni los demás grupos armados que se encuentran al margen de la ley. Estas víctimas eran niños de 10, 11 y 12 años que fueron reclutados principalmente para gente de alto poder, para usarlos solo como premios. Sí, solo como recompensas cuando cuando hacían grandes hazañas o subían pues su rango, ¿no? Eso es algo muy triste. Dentro de estas víctimas, ¿a quién encontramos? Entre unas víctimas encontramos a Daisy. Ella fue reclutada a sus 11 años en Casanare, en su pueblo natal, durante las fiestas. Prácticamente ella fue abusada, violada y entre todos los términos que podemos conocer. Mi infancia realmente fue hasta los 11 años.
Fui de una familia muy humilde. Estudié hasta cuarto primaria en ese entonces, pero fui muy feliz con mis padres, mis hermanos, hasta que llegó la guerrilla. ¿Cómo se da ese día en que usted llega a la guerrilla? Eso fueron unas fiestas en el pueblo. Me acuerdo que mi mamá nos dijo, vámonos a las fiestas. Nosotros cada año salíamos al pueblo. Y resulta y pasa que allí, cuando nosotros llegamos, había muchísima guerrilla. Tal vez me estaban espiando a mis papás porque yo tenía 11 años. Y una noche llegó un comandante del Frente 28, se llamaba Yair. Y le dijo a mi mamá, venimos por la muchacha. Así como si uno fuera un animal, peor. Le dijeron o la entrega o le pegamos un tiro. Y me puse a llorar, pero más sin embargo tomé como esa valentía y le dije a mi mamita, tranquila, yo me voy, porque yo sabía que si ella no aceptaba la mataban. Esa misma noche me llevan, fue la imagen más desgarradora para mí, porque ver a mi madre que se arrodillaba y se le colgaba de los brazos al guerrillero para que no me llevara, porque era una niña, tenía 11 años, y de ahí me desprendieron para siempre de mi madre. Uno de los abusos que conocemos fue el implemento de la DIU. Ya ese se le implementó para que la violación que se le hacía hacia ella no generara un embarazo. Llegué allá, me llevaron a un campamento, me llamó uno de los jefes, me acuerdo tanto de una guerrillera que hacía el papel de enfermera. Me llevaron no solo a mí, sino como a 10 niñas habían ahí en ese campamento de 12, 13, 11 años. Yo era la más pequeña. Me dijeron quítese los pantalones, quédese sin ropa interior, en medio de una carpa. Yo dije, Dios, ¿qué nos van a hacer acá? Y mientras yo esperaba, las otras ya estaban haciendo el procedimiento que yo no entendía qué era, ni siquiera tenía idea. Cuando vi una de ellas que salió llorando, le dije qué le hicieron, me dijo, me metieron algo en mi parte íntima, me duele demasiado, ni siquiera me imaginaba qué era. Y me tocó mi turno. Nunca se me va a olvidar que me dijeron abra las piernas. Una de esas guerrilleras me metió como una espátula en mi útero, ahorita que entiendo las cosas, y me metió una T de cobre. Exactamente 15 días creo que había cumplido con esa T, me abusaron. Ahí empezó los abusos más horribles de mi vida, porque me violaron cuando ni siquiera había sanado mi útero. Me desgarraron el alma, creo, ¿no? Ya eran las demás niñas que pues eran abusadas, se les aplicaban estos métodos justamente para que no se embarazaran, para que pudieran violarlas de una manera más libre. Y no solo eso, o sea, no es simplemente el hecho que les introdujeran esto, el DIU, sino los problemas que iban a presentar en el futuro. Estas niñas ni siquiera se habían desarrollado cuando les introducían esto. Cuando crecieran, los problemas a nivel hormonal que iban a tener iban a ser horribles. Igualmente, sus problemas pudieron ser físicos, psicológicos, mentales, todo lo que podemos conocer desde la psicología. Y hablando una vez más de Daisy, encontramos que ella no puede vivir en la actualidad su vida de manera normal. Ella ni siquiera tiene un hogar en donde vivir, porque justamente en la residencia donde ella vivía, ella fue desalojada sin motivo alguno, y pues la excusa, bueno, el motivo que dio su casero fue porque no quería meterse en problemas con gente importante, cuando ella toma la valentía de hablar y de contar su historia. Además, entre ella y las demás víctimas, tienen que vivir constantemente con la imagen de sus abusadores, mientras que ellos viven normalmente, como si no los recordaran. Exactamente. Aquí es cuando yo me pregunto, ¿cómo es que estas personas están en el poder? ¿Cómo es que durante el proceso de la paz les dan estos curules a estas personas, y personas como Sandra Ramírez suben al Senado por parte de estos curules como si nada, como si no hubieran hecho nada dentro de su recorrido por, en este caso, las FARC, no hubieran violentado ni dañado a estas víctimas? ¿Qué pasa? Que mientras estas personas están en el gobierno ganando millones y mandándonos, las víctimas reales, como ya lo nombré con Daisy, ni siquiera tienen un hogar propio en donde vivir.
están siendo revictimizadas constantemente. Pero ¿qué es peor? Que este tipo de gente esté en el alto poder o que nosotros como pueblo nos enfoquemos más en las noticias falsas, en las farándulas o en la constante desinformación. Es justo esta constante desinformación la que nos hace desenfocarnos de los problemas reales que hay en el país y nos haga dividirnos, nos peleemos uno a los otros cuando la gente que se supone que debe estar velando por nuestro bienestar está haciendo de Colombia un vividero imposible.